Saludos mis queridos hermanos, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 8. Hoy hablaremos sobre el desarrollo de nuevos servidores. Demos gracias al Señor por este tiempo, pidamos su dirección, oremos. Padre, yo quiero darte gracias. Gracias Señor por tu dirección, por tu presencia, por enseñarnos. Gracias Señor por tu Espíritu Santo que nos ha estado durante todo este tiempo redarguyendo y también enseñándonos y orientando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Queremos darte a ti la honra y la gloria por lo que tú haces y por lo que tú eres, Señor. Gracias porque estás despertando en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo de ser esos siervos fieles, útiles en tus manos. Señor, yo te pido que la enseñanza de hoy eh, desafíe la mente y el corazón, la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, eso solamente es obra tuya, de tu espíritu, y por eso te clamamos, porque tú hagas esa obra maravillosa, Señor, primero en nosotros, para luego podernos reproducirnos en otros, Señor. Te adoramos, te bendecimos y descansamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué hizo Dios con relación al liderazgo de Moisés en Números 11, 14, 17 y 14, 25? Voy a leer esta porción para ustedes. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. Oraba y clamaba Moisés a Dios. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Entonces el Señor le dijo a Moisés, reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. Así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor, juntó a los 70 ancianos y los colocó alrededor del tabernáculo. Después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces les dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron. Pero esto nunca volvió a suceder. En este pasaje podemos ver que Dios escuchó el pedido, el clamor de Moisés. Miró su corazón cargado y respondió. Le proveyó ayuda. Le pidió a Moisés elegir a los 70 ancianos jefes de Israel para que dirigieran al pueblo junto con él. Los equipó con el mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Ellos comunicaron también el mensaje de Dios. Por ello, para que la carga no sea tan pesada y la responsabilidad de guiar la casa de paz no recaiga solo sobre una persona, es que se ha conformado un núcleo para que puedan apoyarse unos a otros. También es necesario formar y entrenar otros servidores entre los discípulos que van creciendo y madurando en los caminos del Señor, para ir delegando en ellos algunas tareas bajo su supervisión y también su ayuda. Y más adelante puedan ser enviados a iniciar una nueva casa de paz. Veamos algunas lecciones que nos dejó Jesús y que Pablo también las puso en práctica en este sentido. Lecciones de Jesús.
Sorprendentemente, Jesús usó la mayor parte de su tiempo en sus 12 discípulos. Más tiempo pasó con ellos que con las multitudes. Él sabía que la clave para el esparcimiento del Evangelio estaba en la formación de sus discípulos. Como ahora nosotros hemos visto que la clave para multiplicar casas de paz está en la multiplicación de discípulos. ¿Qué lecciones podemos aprender de los siguientes textos en este sentido? Mateo 9, 36, 38. Cuando vio las multitudes, Jesús les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Jesús tuvo compasión de las multitudes que le seguían. Los comparó a un rebaño sin pastor. La cosecha es grande, los obreros pocos. Cuando él dijo esta frase, les estaba mostrando la necesidad tan grande de que esos rebaños sean pastoreados y que iba a venir una cosecha muy grande y que había muy pocos obreros preparados. Les pidió orar al Señor para que envíe más obreros. De alguna manera les estaba diciendo que la tarea por delante era que vayan y hagan más discípulos. En Lucas 9, 1, 2, cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Jesús dio poder y autoridad a sus discípulos antes de enviarlos para expulsar demonios y sanar a los enfermos. Los envió para que anunciaran el reino de Dios. Tenían una tarea muy específica. Y los equipó y los envió a realizar esta tarea para cubrir la necesidad que ya antes les había mostrado. En Lucas 10:1-2, después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Aquí miramos a Jesús eligiendo un grupo mayor de discípulos. En el anterior habíamos visto que encomendó y envió a sus 12 discípulos. Y aquí Jesús está mandando un grupo mucho más grande, de dos en dos los envió y los envió a que lo anunciaran antes de que él fuera a esos lugares. Y volvió a decirles interesantemente la misma frase que les dijo antes a sus discípulos. La cosecha es mucha y los obreros pocos. Y les volvió a mostrar la necesidad de obreros frente a esa cosecha tan grande. Les pidió nuevamente orar al Señor para que envíe más obreros. De alguna manera estaba diciendo que aún no eran suficientes. Juan 20:21, mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Aquí vemos a Jesús ya resucitado en presencia de sus discípulos. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Miren una salutación tan interesante. Jesús, ya resucitado, volvió a empoderar a los discípulos y a enviarlos.
Así como el Padre lo envió e hizo discípulos, así Jesús les envía a levantar la cosecha, haciendo más discípulos. Miremos ahora lecciones de Pablo. A lo largo de todas las cartas de Pablo, encontramos que menciona aproximadamente a 38 colaboradores, algunos de ellos formados por Pablo, a quienes el apóstol designó para que trabajen junto a él y luego ser enviados como líderes y pastores a las diferentes iglesias. Veamos algunos versículos que nos enseñan este principio. Hechos 13, del 1 al 5. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraba Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Aquí miramos que es el Espíritu Santo quien llama. Fue él quien eligió a Bernabé y a Saulo para ese trabajo especial que los estaba encomendando. Luego de orar y ayunar, los hermanos les impusieron las manos y los enviaron. Estamos viendo de alguna manera que esta fue, digamos, la primera salida de parte de Saulo, que en ese momento todavía lo llamaban Saulo, y de Bernabé como compañeros, y salieron a la tarea que el Espíritu Santo los había llamado. Hechos 15:40. Por su parte, Pablo eligió a Silas como compañero. Luego los miembros de la iglesia de Antioquía los despidieron, rogándole a Dios que no dejara de amarlos y cuidarlos. Entonces Pablo y Silas salieron de allí. Aquí nosotros estamos mirando eh, que Pablo está eligiendo a Silas como compañero, y esto sucede después de que Pablo y Bernabé decidieron separarse y cada uno tomar una ruta y un rumbo distinto. Entonces Pablo elige a Silas como compañero de viaje. Y la iglesia de Antioquía oró por ellos y también los comisionaron, los enviaron. En Hechos 16:1-3, Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Aquí vemos a Pablo llamando a su amado discípulo Timoteo. Él era un joven seguidor de Jesús, su madre era creyente judía, los creyentes del lugar hablaban muy bien de él, eso significa que tenía un buen testimonio, y Pablo invita a Timoteo a que le acompañe en su viaje. Y todos conocemos quién fue Timoteo para el ministerio y para la vida de Pablo. En 1 Corintios 16:10-11, cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo, decía Pablo a los corintios. No permitan que nadie lo trate con desprecio. Despídanlo con su bendición cuando regrese para estar conmigo. Espero que venga junto con los demás creyentes. En este pasaje, Pablo envía a Timoteo a la iglesia de Corinto. Y miren cómo lo presenta, como alguien que hace la obra igual que él. Pablo ya en este momento está
delegando una tarea a Timoteo, porque lo había tenido muy cercano. En la palabra podemos encontrar algunos ejemplos de discipulador y discípulo, como es el caso de Moisés, que tuvo a Josué, Elías con su discípulo Eliseo, Jesús con sus 12 apóstoles y Pablo con algunos que los llamamos Timoteo, ¿sí? Pablo discipuló a algunos también para hacer la tarea. ¿Quiénes serán los discípulos que Dios te ha dado? Hablemos ahora de cómo escoger discípulos y qué busca Dios en ellos. No todos los que seguían a Jesús fueron sus discípulos. No todos estuvieron dispuestos a poner como prioridad de vida seguir y servir a Jesús. Necesariamente debemos mirar el ejemplo de Jesús al llamar a sus discípulos. ¿Cómo los eligió? ¿Cómo los enseñó? ¿Qué compartía con ellos? ¿Cómo les envió? ¿Qué espera Dios en nosotros y lo que debes buscar en un discípulo? En primer lugar, discípulos que estén dispuestos, que anhelen ser usados por Dios. Discípulos que sean enseñables, humildes de espíritu, que reconozcan su necesidad de Dios. Discípulos que tengan hambre de aprender y de ser formados. Discípulos con una actitud de siervo. Quisiera compartir con ustedes algunos consejos prácticos para la hora de elegir un discípulo. Ora y pide sabiduría a Dios. Recuerda que Jesús escogió sus discípulos en una noche de oración. Así que no los escojas tú. Deja que Dios los escoja por ti. Pide al Señor que te haga ver con sus ojos. Los discípulos no deben ser escogidos por afinidad o por dones, por talentos, por capacidad intelectual, ni por amistad, sino en la voluntad de Dios. Habla con ellos, anímalos a pasar todo el proceso de formación y capacitación. Encuentros, ruta de enseñanza, la casa de paz, los talleres, con el objetivo de ser un futuro servidor de casas de paz o de un ministerio. Ora diariamente por tus discípulos. Si están de acuerdo y a medida que continúa su capacitación, provéeles experiencias de servicio en la casa de paz. Evalúa junto a él las experiencias. Corrige lo que puedan mejorar y provéele más experiencias. En otras palabras, que sea tu compañero cercano para que puedas luego enviarlo. No produzcas maestros de Biblia, produce facilitadores. La casa de paz es un tiempo de facilitar, no para enseñar. Cuando esta persona esté lista a liderar una casa de paz, ayúdale a iniciarla. Luego será tiempo para supervisarle, para acompañarle y tener un cuidado muy cercano de él. Doy gracias al Señor por su Espíritu Santo, que es Dios aquí con nosotros y en nosotros, quien nos acompaña, nos enseña, nos redarguye y nos consuela también. Y sobre todo, nos ayuda a cumplir con el propósito para el cual hemos sido llamados. Hombres y mujeres rescatados por el sacrificio de Cristo, enviados para darlo a conocer en este mundo, siendo y haciendo discípulos, para que un día toda rodilla se doble y reconozca a Jesucristo como Señor. ¿Eres tú uno de ellos? Que así sea. Hemos terminado ya este estudio, mis queridos hermanos. Espero que haya sido de mucha edificación
y desafío. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. El Señor les bendiga y les guarde junto a sus queridas familias. Un abrazo virtual.